Bueno amigos, buen día. Hoy reiniciamos otra vez nuestra serie de pláticas web y nos hace el favor de acompañarnos el biólogo Rubén López Cano, un gran amigo de las comisiones de Cuenca, de hecho fue integrante del personal técnico de las comisiones de Cuenca y hoy nos va a hacer el favor de darnos una plática de carácter técnico sobre la planta de tratamiento de la colonia Gustavo Vaz en el municipio de Villa Victoria. Ya tuvieron ustedes, los que nos han seguido, la oportunidad de ver a los integrantes de este grupo comunitario que está haciendo el tratamiento de sus aguas, pero ahora lo vamos a ver desde el punto técnico, cuando el biólogo Rubén hace el proyecto original, que ya comentamos de que tenía ciertas, que hay diferencias con relación a la construcción y a la operación que tiene ahora, pero él ha dado seguimiento, es muy entusiasta y le ha dado seguimiento a este trabajo de la planta de tratamiento y como lo habíamos comentado anteriormente, es la única planta de tratamiento en la cuenca que está funcionando al 100% y que aparte su tratamiento de las aguas prácticamente también están al 100%. El biólogo Rubén López Cano tiene 40 años de vida profesional y se ha desempeñado como académico en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala, de donde egresó como biólogo. En el sector público federal, en la Subsecretaría de Medio Ambiente y en la Subsecretaría de Ecología, ha trabajado en temas de metodologías de evaluación de impacto ambiental para obra pública, analizando estudios de impacto ambiental. Ha tenido prácticamente todo su desempeño laboral ha sido en la parte gubernamental, tanto en el gobierno federal, pero principalmente en el gobierno del Estado de México. Sería muy largo comentar su currículum, es bastante nutrido, es muy conocido en gobierno del Estado y algo que caracteriza al biólogo Rubén es su entusiasmo, su fuerza para trabajar. Es una persona muy dedicada y muy especializada en los temas que toca. Entonces le agradecemos mucho al biólogo Rubén que nos haga el favor de acompañarnos en esta plática en donde hablaremos sobre la planta de tratamiento de la colonia Gustavo Vaz. Hola, buenos días a todos. Se me olvidó decir a Hugo que cuando nos conocimos fue hacia el 90-91, cuando estábamos haciendo para Probosque el estudio de recuperación de la Sierra Guadalupe. Creo que inclusive él la bautizó como una isla ecológica rodeada por urbanización, y fue un trabajo que hicimos para el BID, la primera experiencia internacional de cambio de deuda por naturaleza con los famosos swaps. Hugo se encargaba del inventario de fauna. Y bueno, pues desde ya tengo el gusto de conocer a Hugo y seguimos en contacto. Gracias por invitarnos, Hugo. Bien, entonces, como él ya dijo, estaremos hablando sobre la planta de tratamiento de aguas residuales de un sistema mixto, anaerobio, humedal, en la colonia Gustavo Vaz, municipio de Villa Victoria, en el Estado de México. Es un trabajo compartido donde por un lado ha estado la Comisión de Cuenca Villa Victoria, San José del Rincón, representada por Hugo, la comunidad de la colonia Gustavo Vaz, representada por don Martín Robles y su servidor. Bien, hay que decir que este sistema está todavía en el extremo poniente de la cuenca alta del río Lerma. Las aguas que brotan de esta planta tratadora, al final de cuentas, se suman a un arroyo que tributa a la presa Ignacio Ramírez dentro de la cuenca del río Lerma. Esta pequeña planta tuvo una gestión muy larga. En realidad nosotros tenemos contacto con la comunidad hacia el año 2007-2008 en una gira de trabajo del licenciado Pichardo Pagasa por la zona de Villa Victoria, y es cuando un grupo de personas mayores nos llamó muchísimo la atención que fueran personas mayores arriba de los 65, 70 años, que estaban solicitando la intervención del licenciado para construir una planta de tratamiento de aguas residuales. Al final de cuentas, la planta se inaugura hacia 2013, la construye la CAEM,
Si bien nosotros habíamos hecho un diseño original donde mezclábamos, donde incorporábamos lirio acuático en el sistema, pues al final de cuentas la academia hace un diseño donde estas no se incluyen y es un sistema tradicional de primero un biodigestor anaerobio y después el sistema aerobio de flujo subsuperficial, que en realidad la planta nunca ha trabajado bajo flujo subsuperficial. Esto seguramente por los niveles originales. Bien, pasemos a describir de una manera muy sucinta cuál es el proceso por el que pasa el agua residual cruda, y como podemos ver en la pantalla, viene el drenaje de muy pocas viviendas, tal vez unas 25 o 30, que algo que le hace falta al sistema es justamente poder hacer que se conecten más viviendas al drenaje que conducen hacia la planta, para que realmente esa capacidad instalada de 3 litros por segundo sea tal, y no ahorita con los volúmenes tan escasos que se están trabajando. Llega el agua de las casas hacia el drenaje urbano, atraviesa, que eso es algo muy interesante, atraviesa la carretera federal y llega a a una cámara importante dentro del sistema, que es un cárcamo de bombeo. En este cárcamo se empieza a subir el nivel del agua y tiene todo un sistema de control automatizado para que mediante bombas sumergibles el agua suba a un promedio de 6 o 7 metros para descargar mediante este bombeo que decíamos al reactor anaerobio de flujo ascendente. Hay que hacer notar que el bombeo se hizo porque de origen la planta estaba diseñada para trabajar todo por gravedad. Sin embargo, debido a que el sustrato rocoso de la zona está muy superficial y es sumamente potente el volumen de roca andesita, pues nunca se iba a poder hacer la excavación suficiente para el reactor anaerobio, de tal forma que esto dio lugar al bombeo. Y el bombeo es el que le cuesta más caro, más oneroso a los compañeros que están administrando el sistema, porque las cuotas de la Comisión Federal de Electricidad son demasiado altas para esto, que no representa ninguna ganancia, ningún ingreso comercial para los campesinos. Es simplemente una necesidad. Ojalá que esto se tome en cuenta para un nuevo contrato que realmente les dé la posibilidad a los campesinos de ser más pues eficientes en el tema del costo. Bien, en el reactor anaerobio se hizo una evaluación y se vio que estaba trabajando muy mal, y que de ahí entonces tendríamos que hacer después alguna actividad de mejora. Del reactor anaerobio de flujo ascendente, por gravedad, simplemente por gravedad, el agua que va saliendo del reactor pasa al humedal, y en el humedal, en la cabecera, está un tubo de más o menos 6 pulgadas por donde sale el agua del reactor anaerobio y empieza a atravesar un humedal, como decíamos, que de diseño se ve como de flujo subsuperficial, mas sin embargo siempre tenemos el espejo de agua en la superficie. Las plantas acuáticas que tenemos en el humedal son varias, no menos de 5 especies, por ejemplo, y que justamente están realizando esa labor importantísima a través de su sistema radicular de poder ir depurando el agua. Cuando termina de pasar por el humedal, pasa a una fosa de desinfección, originalmente así considerada, en donde se estaría aplicando hipoclorito de sodio, más sin embargo, creo que no hay pastillas desde hace mucho rato. Bueno, pues en esa zona se instaló, también con el apoyo de Hugo,
una pequeña, muy pequeña por cierto, bomba de tipo acuario, tipo fuente, que está jalando el aire atmosférico, lo inyecta al fondo y eso le da cierta capacidad de aireación, de oxigenación al agua que va saliendo del sistema. Pasa por una fosa de aclareo grande, ahí continúa la misma actividad, ahora por las algas y por la radiación solar que está sobre el mismo cuerpo de agua, y finalmente descarga hacia el tributario que ya decíamos de la presa Ignacio Ramírez. Este es el flujo que sigue el agua desde su arribo a través del drenaje hasta su descarga a este pequeño arroyo. Bien, ahora veamos unas fotos de cómo se ve el sistema. Ahí están la construcción del reactor anaerobio de flujo ascendente, que es el más grande. Hacia la izquierda tenemos la pared del humedal y estos son los pasillos, y de este lado tenemos justamente el cárcamo en donde proviene el agua de las casas, pasa a esta primera cámara, a esta segunda cámara, y de aquí se bombea para acá. Hay que decir, como lo señala la lámina, que desde que se entregó la planta en 2013 hacia diciembre de 2017, cuando volvimos a tener el feliz reencuentro con los compañeros de la colonia Gustavo Vaz, que poco se hizo en cuanto al mantenimiento del sistema, de tal forma que nos encontramos con no menos de 30 centímetros de lodo fino acumulado en la superficie del humedal, lo que prácticamente nos daba unas condiciones anaerobias en el sistema, y lo vamos a ver con los análisis. Hay que decir que en la diapositiva de abajo se puede ver cómo los aeronazos de los meses de octubre, noviembre, como es ahorita la temporada, que estamos en octubre, estas lluvias aeronazos daban lugar a que se acamara, a que se recostara, a que se tendiera los tallos principalmente del tule en la cama del humedal, y esos tallos se iban secando, se iban degradando, y toda esa materia se quedaba en la superficie del humedal, de tal forma que cuando llegamos a ver esto, pues dijimos, no podemos seguir con esto de esta manera. Y es entonces cuando nos sumamos al trabajo tan esforzado de los compañeros, principalmente, reitero, encabezado siempre por don Martín. Y quiero que vean también esta lámina de en medio, que corresponde a la caseta de operaciones de la planta, y en donde se ve un pequeño techo a dos aguas. Aquí se puede ver hacia la izquierda y hacia la derecha, y aquí un tanque de agua. Pero resulta que esta planta se entrega sin un abasto de agua potable. Entonces, de poco servía tener el tinaco acá arriba y demás, pues si no teníamos la red de agua potable. Eso nos dio lugar a que habláramos con los compañeros y desarrolláramos un sistema de captación pluvial, que ya lo veremos más adelante. Bien. Bueno, entonces en diciembre hacemos el primer muestreo, en este caso apoyado por ICAMEX. ICAMEX nos hizo el estudio en el laboratorio de suelos y de agua, y algunos de los parámetros que mencionamos son, por ejemplo, el oxígeno disuelto. Quiero decirle que aunque aquí aparezcan solamente dos valores, del afluente, el agua que entra, y el efluente, el agua que sale de la planta tratadora, en el punto 1 y punto 6 respectivamente, en realidad hicimos la toma de muestra y los análisis en cada uno de los pasos por los que estuvo pasando el proceso, como ya lo vimos en el diagrama anterior, y de tal forma que tenemos puntos de muestreo, sí, en el reactor, primero en el cárcamo, segundo en el reactor anaerobio, tercero al comienzo del humedal, cuarto al fin del humedal, quinto en la primera cámara que corresponde a la desinfección,
y sexto en la salida. Entonces, aquí solamente concentramos los datos por fines de exposición, pero decirles a ustedes que si ven, por ejemplo, el oxígeno disuelto, que es la cantidad de oxígeno que pudiera llevar el agua y que esto es indispensable para la vida acuática, en cualquiera de los puntos que se tomó, simplemente no existía el oxígeno disuelto. Cero oxígeno disuelto. Grasas y aceites, que son las que derivan de los drenajes urbanos de las casas, lo que sale de la cocina y demás, pues vean ustedes, empieza con 12.36 partes por millón o miligramos por litro, y la remoción es mínima. Apenas terminamos con 11, o sea, ¿qué hubo de remoción? Apenas una unidad de valor de partes por millón. El pH, que es lo que nos mantiene la condición de vida, que idealmente debe ser neutra, alrededor de 7, prácticamente no tuvo variación. Los nitrógenos, que son importantes porque el nitrógeno es uno de los nutrientes más importantes para los organismos vegetales. Tuvo una remoción ligera de 15.6 a 9.2 en nitrógeno total. Los nitratos, que son los que pueden absorber directamente las raíces de las plantas, prácticamente no se movieron. Y el nitrógeno amoniacal, que indicaría una concentración de anoxia de poco oxígeno, es de 0.6 a 0.5. Obviamente un nitrógeno amoniacal en agua no nos es conveniente. Lo que tenemos en rojo es lo que no solamente no decreció, sino hasta que aumentó como tal, ¿no? Y vemos la dureza, se fue en un orden de casi 4 veces para arriba. La demanda bioquímica de oxígeno, que estos dos valores, demanda bioquímica de oxígeno y demanda química de oxígeno, es de lo más relevante que debemos de considerar en una planta tratadora de aguas residuales, porque esto es valores críticos para la vida acuática. En este caso, la demanda bioquímica de oxígeno pasó de 273 a 301, se nos fue para arriba. Y la demanda química de oxígeno también de 456 se nos fue a 502. Otro dato que en campo se puede medir muy rápido y es muy eficiente es la conductividad eléctrica, es decir, la cantidad de aniones y cationes que tenemos y que responden a un estímulo eléctrico. En este caso, se nos fue de 125 a 124, la remoción fue mínima. Los coliformes bajaron, sí, importante, pero todavía arriba de la norma. Estos valores de 2017 nos dieron lugar a que tomáramos acciones muy concretas a desarrollar para poder mejorar el sistema. ¿Cuáles fueron ellas? Hay que decirlo que esto se hizo durante un semestre, de enero a julio de 2018, y el primero de ellos fue empezar a elaborar cultivos bacterianos anaerobios para el reactor anaerobio de flujo ascendente. ¿Y qué fue esto? Bueno, pues es una técnica que nos enseñó en su momento el maestro Jesús Arias Chávez de Fundación Xochicali, y que es utilizar el estiércol fresco de vaca para poder ponerlo a fermentar en condiciones anaerobias hasta que desapareciera totalmente cualquier resto de estiércol. Esto se hace, como ven ustedes, en estos botes de plástico de 200 litros que se cubren con un plástico negro, y cada semana se estaban removiendo hasta pasar de ser un material sumamente espeso a ser un material totalmente líquido con un complejo bacteriano anaerobio y metanogénico, que fue el que se inyectó al reactor anaerobio cuando ya estaba totalmente maduro. Este cultivo fue fundamental para reactivar y darle una carga orgánica microbiológica al reactor anaerobio, y que de esta manera empezara sí a comerse, digamos, todas las excretas que uno avienta por el drenaje, ¿no? Segundo punto fundamental,
el retiro de toneladas de lodo orgánico fino, producto de la muerte y de la descomposición del tejido vegetal de las plantas acuáticas, que durante alrededor de 4 años estuvieron acumulando en la superficie del humedal y desde luego el pasto. De hecho, si ven ustedes aquí esta diapositiva de abajo, se puede ver ya la gran cantidad de raíz del pasto que empezó a crecer y que aquí con un zapapico lo estábamos jalando y don Martín aquí empujándolo para que pudiéramos empezar a destapar todo este gran tapete de vegetación acuática que teníamos aquí acumulado. Otro punto importante que se realizó fue la poda principalmente del tule, y esto dio lugar a algo muy importante, a que la familia de don Martín, que se dedica a la elaboración de quesos y que tiene vacas lecheras, bueno, pues tuvieran este alimento fresco, el corte del tule, para que no solamente fuera el zacate, que es lo que comúnmente le dan a las vacas lecheras. Sabemos que tiene que haber, por un lado, sí, desde luego, mucha glucosa, que es lo que le da el zacate, pero también nitrógeno para la proteína de la leche. Entonces, digamos que un subproducto que le ayuda aquí a una actividad agropecuaria, y que siempre hay que pensar en que en estos sistemas biológicos amigables no solamente sea un solo objetivo el que se cubra. Mientras haya más objetivos múltiples en un sistema, siempre va a ser mejor, porque tenemos un aprovechamiento más integral del sistema. Entonces, hay que destacar en el punto 3 que se estuvo generando la posibilidad de mejorar la dieta de un ganado lechero a través del aporte de material vegetal fresco para el forraje de las vacas. Punto número 4. Introducción de una planta ornamental. Esto lo vimos gracias también a la experiencia de otro compañero de la FES Zaragoza, que construyeron un humedal en el Valle de Mezquital. Era la maestra Maricela Arteaga y el biólogo, ya esperaré recordarme de su nombre, no, porque es de la FES Zaragoza. Pero en fin, la grata experiencia que vimos en ellos, en ir sustituyendo el humedal del lirio acuático por alcatraz, dando lugar a esto, a la venta de una planta ornamental, pues también aquí se introdujo la planta y realmente ha sido muy exitoso. Las plantas se desarrollan muy bien, las flores. No ha llegado todavía a un nivel comercial, pero poco a poco iremos expandiendo el alcatraz en el humedal. Siempre hay que decir que el alcatraz es una planta muy sensible a los fríos. De hecho, ahorita con los pocos nortes que han entrado al país, que son como unos 4 o 5 nortes, ya empezó a quemar la planta acuática más sensible del humedal, y entre ellas el alcatraz. El alcatraz tiene que estar protegido por plantas nodrizas, como es el tule, para que no se queme tan rápido. Pero, sin embargo, reitero, es también un ingreso potencial económico para la población local en vista de la venta de la flor. Punto número 5. Vimos que había a nivel de piso, estaba interconectada la fosa de desinfección con la fosa de aclareo, y entonces ese paso de agua que pudiera darse desde la parte de abajo en una condición anaerobia no era conveniente, de tal forma que entonces cerramos la comunicación que había entre la cámara de desinfección y la cámara del aclareo, obligando así a que el agua brincara, y con esto tal vez 10, 15 centímetros de altura que brincara, ya tenía una aireación mucho mayor que la que era pasar por abajo, y de esta manera mantener la condición anaerobia. Punto número 6, la inyección del aire en la fosa de desinfección, que esto realmente nos ayuda a mejorar los niveles de oxigenación
del agua, como lo vamos a ver hacia adelante. Punto número 7, la construcción de este sistema de captación pluvial, con lo que ahora sí ya tienen agua tanto para el sanitario como para las labores de limpieza de la oficina. Y esto sin duda también es muy valioso y esperemos que esto la gente ya se lo lleve a su casa. Justamente en la diapositiva que les estoy mostrando pueden ver lo compacto del sistema radicular de la vegetación acuática del pasto, cómo está aquí los trozos de grava también ya absorbidos por el sistema de raíz. Y aquí se ve, puse nuevamente la caseta con su techo a 2 aguas. Aquí como están construyendo el pretil. Aprovecho también para dar mi pésame a la familia Robles, donde muy desafortunadamente uno de los tíos, me parece que también la esposa de este señor, pues el COVID se lo llevó. Y bueno, pues esto también es un recordatorio de que esto no es un juego y tenemos que ser sumamente responsables, ante todo en el uso permanente del cubrebocas, pero no solamente cubriendo la boca, sino también la nariz, si no de poco nos sirve. Aquí ya se ve el pretil completo, ya pintado. Aumentamos con la donación que hizo el ayuntamiento con un tinaco rotoplas al doble la capacidad de almacenamiento del agua del sistema. Y aquí, bueno, se ve cómo estamos sacando justamente todo el lodo, la grava y toda la hierba que nos sirvió para compostear el material. La coloración que va tomando el agua desde lo que es el cárcamo, de hacer el agua totalmente oscura a como sale ya finalmente en el efluente final. Aquí presentamos las fotografías de los nombres científicos y de los nombres comunes y locales de las plantas acuáticas más relevantes del sistema, como es la tifa latifolia o tule. En Michoacán le llaman la chuspata, por ejemplo. Otro, lo que sería el tule o junco, Chenoplectus americanus, que por cierto, que ven ustedes aquí, es lo que más comen las aves acuáticas cuando van a posarse ahí en el humedal. Una planta muy valiosa es malacote, o yo la conozco comúnmente como ombligo de Venus, Hydrocotyle ranunculoides, que hay que decir aquí, seguramente ya lo comentaron en la cuestión social, pero es una especie de berro comestible que desinfectándolo es una planta muy sabrosa, se come con, digamos, unos tacos de chicharrón y bueno, pues es una fuente nutritiva, insisto, que la gente local, los ancianos, inclusive se la han pedido a don Martín para podérsela comer. Otra de ellas es la papa de agua, que justamente ahorita en los meses de octubre, noviembre, cuando ya se empieza a secar las hojas, nos dan indicios a que está madurándose la papa, y la tienen que sacar del agua. Es una papa muy sabrosa, muy rica y que también es comestible, ¿no? Entonces, es otro alimento que se puede obtener del humedal. La palmita de agua con uso medicinal y comestible también. Y aquí tienen ustedes al alcatraz. También hay que hacer notar la lemna acuática, la lenteja de agua o chichicastle, que es un alimento muy consumido por los patos y creo que también en los acuarios la utilizan. Entonces, aquí podemos ver que las plantas no solamente realizan un aspecto fisiológico de depuración del agua, sino pueden ser refugio, pero ante todo alimentación, y no solo de animales, sino también de humanos como tal. ¿Sí? Entonces, este es otro potencial muy importante que ya se está utilizando en el sistema. Aquí pueden ver ustedes cómo algo muy sencillo, pero que ayuda a tener una mayor oxigenación del agua que proviene del reactor anaerobio,
es que en este tubo, que es el que proviene de recibir el agua del Rafa, y está en la cabecera del humedal, simplemente en el acomodo de las rocas que hicimos, dimos lugar a que en lugar de que el agua simplemente con la presión que traía pudiera tener tal vez unos 50 o 60 centímetros de dispersión, con este acomodo de rocas ya estamos dando lugar a que el agua brinque de 1,5 metros a 2 metros y con esto se rompa el chorro de agua, se hace una nube, una lluvia dispersa de las gotas de agua y de esta manera empieza la aireación u oxigenación del agua que entra al sistema. Aquí se puede ver con la espuma la gran cantidad de detergentes que todavía lleva el agua saliendo del reactor. Y al fondo se puede ver cómo el acomodo de las rocas está en todo el frente del chorro para que este efecto de dispersión y de aireación se dé a todo lo largo de lo que es la cabecera del humedal. Ya tiene aquí, como ven ustedes en la segunda imagen, una luz mucho más amplia. Se trasplantó también el tul en diferentes puntos, pero de esta manera ya evitamos ese flujo tan lento que tenía el agua y de esta manera estamos propiciando una mayor depuración del agua como tal. Bien, entonces empezamos, aquí se pueden ver las imágenes de los volúmenes de lodos que se sacaron y que esto permitió inclusive pasar a un punto adicional de beneficio que es el composteo de la vegetación y de los lodos. ¿Para qué nos sirve el composteo? Que inclusive hay que decirles a ustedes que el composteo podemos hacerlo también de todos los desechos orgánicos que saca cada quien de su casa y que si de origen separamos los orgánicos de los inorgánicos y lo composteamos, además, podemos tener un sustrato sumamente rico para pasar a algo que necesita la humanidad. Y más aún en estos tiempos de pandemia donde mucha gente está encerrada en sus casas y no tiene ni para comer, bueno, pues este composteo de los desechos orgánicos, que reitero, en su misma casa lo pueden generar, nos da lugar a una producción orgánica, ¿sí? A la agricultura orgánica. Aquí tenemos, por ejemplo, cilantro, rábanos, lechugas, y todo esto lo está produciendo don Martín a partir del composteo de lo que ven aquí ustedes y que muchos, cuando empezamos a sacar esos lodos acumulados de 4 años, pues era una pestilencia. ¿Por qué? Porque era un sistema anaerobio, sin oxígeno. Y la fermentación anaerobia lo que nos da es metano y ácido sulfídrico, que son dos gases sumamente olorosos que inclusive le llaman que huele a huevo podrido, o es el gas de los pantanos. A eso olía todo esto en el sistema y justamente al poder limpiarlo, al quitar todo ese lodo orgánico, propiciamos que el agua fluyera libremente por los intersticios de la grava. Y vean ustedes, no me cansaré de reiterar de que todos los desechos orgánicos que se generaron con esta limpieza permitió que la gente conociera un olor a monte, un olor fresco, de tierra fresca, que era la composta ya producida. Y vean ustedes el brillo, el vigor, el color, la consistencia de estos cultivos producidos a partir de lo que muchos en un principio decían, ¿cómo es posible que toda esa cochinada la estén utilizando, ¿no? Entonces, creo que esto, recuerdo que cuando empezamos a hornear en un hornero que yo llevé de 1 metro cuadrado, con luz de 1 centímetro cuadrado, veía a don Martín así medio renuente, como diciendo, pues, ¿de qué se trata, no? Y cuando pasamos la composta por el hornero y con sus manos pudo meterla en el cuerpo de la composta horneada, sus ojos tomaron un brillo espectacular, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que encontró una nueva propiedad
que él no alcanzaba todavía en su momento a conectar entre lo que eran unos lodos apestosos, una montaña de vegetación como esta, medio olorosa y demás, y lo que finalmente le permitió lo que tenemos aquí, que es un sustrato totalmente sano, totalmente limpio, para esto que inclusive pues lo disfrutan comiéndoselo ellos mismos, cuando no hasta vendiéndolo. A los 6 meses hicimos el segundo muestreo, y si ven ustedes, me voy a regresar muy rápido, a que vean esta serie de colores rojos, amarillos y neutros que tenemos acá, contra estos colores en donde la gran mayoría es verde. ¿Qué nos está diciendo? Que pasamos de una condición negativa a una condición positiva, ¿sí? Inclusive si vemos los valores de la NOM 00003, que nos habla de los valores que debe tener un agua residual tratada para reuso directo o para reuso indirecto, bueno, pues prácticamente esta pudiera bien ser para uso directo, dado que aún en los coliformes, pues bajó notablemente, ¿no? Si nos permite aquí tener hasta 1000, bueno, pues aquí nos quedamos apenas con 240. Entonces, el oxígeno disuelto, algo muy importante, vean ustedes, o sea, esto ya en un cuerpo de agua permite el desarrollo de la vida acuática sin ningún problema. Por ejemplo, la carpa, teniendo 2 partes por millón de oxígeno, ya sobrevive. La carpa, la tilapia. Pero 4, bueno, si tuviéramos 5, hasta trucha. Claro, aquí no es para sembrar trucha, pero simplemente tenemos muy buenos niveles de oxígeno disuelto. Las grasas y aceites bajaron notablemente de 9.8 a 2. El nitrógeno sí nos hace falta trabajarlo más todavía, ¿sí? Inclusive el nitrógeno amoniacal también. Pero vean, por ejemplo, la demanda bioquímica de oxígeno de 111 a 15, mientras que la norma lo marca hasta 30. La demanda química de oxígeno de 228 hasta 67. La conductividad bajó casi a la mitad, por ejemplo. Los detergentes, sustancias activas al azul de metileno, bajaron también notablemente, y los sólidos suspendidos también están muy abajo. Entonces, esto es lo que se logra fundamentalmente con un trabajo comunitario, con un trabajo responsable, pero ante todo, y creo que es la obligación del técnico, de poder transferirle o de poder tener la capacidad de comunicar a la población en general cuál es la importancia de cumplir cada uno con su responsabilidad. Aquí en este caso, cuál es la importancia de mantener a través de la poda de la vegetación el humedal en condiciones de funcionamiento. Estas son algunas gráficas que nos muestran, por ejemplo, en el caso del oxígeno disuelto, cómo saliendo el agua del biodigestor con 0.45, o sea, muy poco oxígeno disuelto, como en el humedal y en los cuerpos de agua final, inclusive con la pequeña bombita que se puso en el sistema de desinfección, aplicamos hasta 4 partes por millón de oxígeno, ¿no? Como en este caso las grasas y aceites se nos bajan hasta 2.5 después de las labores que hacemos de enero a julio del 2018. En general, aquí vemos una gran movilidad de los parámetros. Acá tenemos el nitrógeno total, como también saliendo del biodigestor con 32 partes por millón, pasando el humedal y las 2 fosas de desinfección y de aclareo, baja hasta 13, y así sucesivamente. Acá tenemos, por ejemplo, la demanda química de oxígeno, ven ustedes también, con cuánto sale en el biodigestor, con 296, y cómo al atravesar por el humedal, donde ya tenemos un flujo libre, al haber quitado todo ese lodo anaerobio que nos estaba cubriendo 40 centímetros de la parte superficial, se hace mucho más eficiente el sistema, y en todo tenemos una disminución muy importante. Bien, ¿cuáles acciones se realizaron? Pues las que ya dijimos, pero las sintetizamos.
Ante todo, la producción continua de conjunto bacteriano anaerobio que se inyecta al reactor anaerobio de flujo ascendente, la extracción de toda esa flora seca o tendida que teníamos junto con lodos anaerobios y que estaban obstruyendo la operación del sistema, el cultivo de las plantas útiles acuáticas, inclusive utilizándolas para forraje de las vacas, la siembra de este alcatraz que, insisto, lo haremos mucho más intenso todavía para aumentar las posibilidades de venta, la oxigenación de esta fosa de desinfección y la construcción de un sistema de captación de agua de lluvia para uso sanitario. Esto es lo que se logra después de 6 meses de trabajo comprometido por una comunidad donde están prácticamente siendo autogestores de su sistema de tratamiento construido y obviamente en el cual se requieren de muchísimos apoyos, fundamentalmente en lo que es el pago de la electricidad, que es un pago que está arriba de los 2,000 y tantos pesos por mes. También vale la pena señalar que la poca gente que paga sus cuotas de tratamiento de aguas residuales paga 7 veces más por el tratamiento del agua residual que por el agua potable que recibe. Yo quisiera preguntarles a muchos de ustedes, ¿cuánto pagan de abasto de agua potable, si es que lo pagan, y cuánto pagan de tratamiento de agua residual, si es que lo pagan? Y que aquí esta comunidad campesina que vive al día está haciendo un sobreesfuerzo para, reitero, pagar 7 veces más de los que le cuesta el agua potable por el tratamiento de su agua residual. Conclusiones. El cultivo de bacterias anaerobias a partir de las excretas frescas de vaca ha sido sumamente útil para reactivar el funcionamiento del reactor anaerobio de flujo ascendente. El humedal estaba prácticamente colapsado en sus primeros 30 a 40 centímetros superficiales debido a esta acumulación ininterrumpida casi por 4 años de materia orgánica muerta de las plantas del humedal que se nos han muerto y que formaban un lodo muy pesado que daba lugar a que el sistema trabajara prácticamente en condiciones anaerobias. 3. El retiro de este material incluyó el trabajo de varias personas durante semanas. Al final ya se tiene un flujo continuo del agua al haber extraído todo este lodo y todos estos materiales que además, reitero, se utilizaron para compostearlo. Punto número 4. Con esto se ha iniciado el cultivo orgánico de hortalizas para consumo humano. Número 5. Se diversificó el número de plantas acuáticas al sumar el alcatraz, que es una especie muy atractiva y que esperemos pueda ser también un ingreso económico para la gente que maneja el humedal. Punto número 6. Generamos beneficios adicionales con esta poda del tule y con esto entramos a un sistema agropecuario que pudiera ser útil en otras comunidades si se reproduce este modelo. De igual forma, el consumo de la papa de agua y del berro. Punto número 7, y creo que este es fundamental. La cohesión de un grupo de vecinos que hace más de 10 años empezaron a preocuparse por tener un ambiente sano. La constitución, que si bien no ha sido notarial, de un comité independiente para el tratamiento de las aguas residuales, que ha invertido en apostarle más al tratamiento del agua residual para poder con esto tener un ambiente más sano. Esperemos que esto sea reconocido y compensado por la autoridad municipal, estatal y federal. Es, desde luego, un llamado de atención a los vecinos, que es indispensable pagar sus cuotas de agua. Y por último, lo que ya decíamos, es necesario que las autoridades apoyen esta valiosa iniciativa. Y bueno, pues con esto damos por concluida la presentación de la rehabilitación que se ha hecho en este
sistema híbrido, mixto, anaerobio, aerobio, de tratamiento de aguas residuales en la colonia Gustavo Vaz del municipio de Villa Victoria, Estado de México. Gracias. Muy bien, muchas gracias al biólogo Rubén. Una excelente presentación, un tema complicado cuando se habla de químicos. Esperemos que le pedimos más bien a Rubén que fuera lo más práctico, lo más entendible para ustedes, que pudieran asimilar estos conocimientos que no son tan fáciles. Pero bueno, al final de cuentas, ustedes se dan cuenta que a través de pequeñas acciones muy concretas, pero sí muy bien identificadas por el biólogo, se pudo habilitar perfectamente bien la planta, que hasta lo tengo entendido, son pocas las experiencias que se tienen con humedales para el tratamiento de aguas residuales, pero también la combinación de este sistema mixto en cuanto al reactor anaerobio y al humedal. Entonces, ha sido una grata experiencia, y el éxito de que esté funcionando esta planta, si bien en gran parte ha sido por la participación de este comité, que como bien lo decía Rubén, no está conformado legalmente, pero pues no necesitan a veces tenerlo conformado legalmente para tener resultados, y la asistencia técnica que ha venido dando Rubén ha dado en el clavo. Y entonces, si bien es cierto, faltan algunos detallitos, ha sido extraordinario el trabajo que han hecho este equipo en la que participan para esta planta de tratamiento. Dos preguntas, Rubén. ¿Hay otra planta de tratamiento de similares características en cuanto a un reactor y un humedal en la cabecera de San José del Rincón? ¿Qué conocimiento tienes? ¿Cómo está funcionando? ¿Qué sabes de esta planta? Porque la última vez que lo visité, que ya tiene algunos años, tenía algunos problemas, inclusive para los que estamos trabajando con macroinvertebrados, teníamos los macroinvertebrados más horribles que se pueden encontrar y que nos indicaban el agua de la peor calidad. ¿Qué sabes de esta planta de tratamiento y qué recomendarías? A lo mejor hacer una visita de intercambio para que se dieran cuenta de lo que tendrían que hacer. ¿Cuáles serían tus recomendaciones, Rubén? Sí, esa planta, por supuesto que la conocemos muy bien. De hecho, sirvió para que una amiga común, Gloria Garduño Solórzano, la maestra Gloria Garduño Solórzano, identificara un tema de tesis que desarrolló una compañera. Hay una tesis que inclusive se entregó en su momento a la presidencia municipal, y que quizás si tú no la tienes, buscaremos la forma de hacértela llegar, porque ahí se identificaban precisamente cuáles eran los microorganismos que tenía dicha planta en el sistema. Pero hay que decir lo siguiente: esa planta, y aquí hay que tener mucho cuidado con la ubicación que se les dé a los sistemas de tratamiento. Muchas veces los sistemas se ubican en donde tal vez el ejido o el municipio tienen la oportunidad de donar el espacio para la instalación de la planta, y en ocasiones no es la ubicación de la misma no es el mejor lugar desde el punto de vista técnico, sino fundamentalmente donde les pudieron regalar, obsequiar o facilitar el terreno, ¿no? Esta planta, muy desafortunadamente, sabemos, está brincando la carretera en la parte baja, y quiero decirles que hubo, esto no lo refieren los compañeros de allá, hubo una inundación total de la planta. El reactor anaerobio de flujo ascendente se inundó y está lleno de lodo, ¿sí? El agua que si llega a pasar por el reactor anaerobio, pues solamente eso pasa, no está sujeto a ningún proceso. ¿Qué se tendría que hacer? Bueno, pues la planta ya está ahí, ni modo, se tiene que utilizar. Pero mínimamente, sí, desde luego hay que desasolvar totalmente el reactor anaerobio, hay que sacar todo el lodo que se llevó con la inundación. Y por otro lado, sabemos que de origen los humedales eran de flujo libre totalmente, o sea, que de flujo libre, ¿qué quiere decir? Que no tenía el relleno de grava, sino era la pileta propiamente dicha, ¿no? Y las plantas acuáticas comunes ahí era más bien el lirio acuático, por ejemplo, ¿no? O tal vez hidrocótile.
Por alguna razón, en cierto momento, se toma la decisión, supongo de la autoridad, de transformarla igual que la de acá de Villa Victoria, de flujo subsuperficial, y se rellenó con piedra. Ahora tiene piedra brasa allí. Y si es así, habría que ver si la inundación que se comenta se hizo sobre el relleno de piedra, y si es así, pues obviamente que todo está trabajando mínimamente. ¿Por qué? Porque si la tenemos rellena de asolve por la inundación que tuvo, pues difícilmente podrá trabajar. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, primero verificar si es así, haciendo unos pequeños pozos de visita en la época seca, cuando menos fluye el agua, y verificar qué tanto del tirante, que más o menos serán como de tal vez 1,20, qué tanto de eso es asolve, lodo, producto de la inundación, y qué tanto es piedra propiamente dicha, que sí diera lugar al flujo del agua intersticial, como se está dando acá en Villa Victoria. Si en los pozos de visita nos encontramos que sí está predominando el lodo producto del asolve, pues no hay otro remedio más que, así como se tiene que limpiar todo el reactor anaerobio de flujo ascendente, de igual forma se tendría que sacar todo el material de grava y de lodo de las piletas para poder restablecer el sistema. Muchas gracias, Rubén. Creo que acabas de hacer un comentario muy importante con relación a la ubicación. O sea, no sabía, al menos yo no había considerado qué tan importante es la ubicación de una planta de tratamiento. Y recuerdo el proyecto del que hemos hablado, de la planta Gustavo Vaz. No sé cómo fue que se dio la obtención del terreno, que a fin de cuentas es un punto de conflicto, quiero entender, entre la autoridad y la comunidad, para que a ver quién se hace cargo como tal al 100% de la operatividad. Pero entiendo que a fin de cuentas el diseño, lo que estaba planteado era que fuera por gravedad. Y la idea era que fuera pues lo más rentable, o sea, casi muy poco bajo consumo de energía eléctrica. Y el caso de San José del Rincón, bueno, pues se ubicó, se diseña y no se consideran esas situaciones. Entonces aquí, ojo muy importante, lo que acaba de contar Rubén, es la ubicación de los terrenos. Si puede haber, quiero pensar, una pendiente ligera, esto ayuda mucho para el flujo del agua natural y nos ahorra energía eléctrica. Eso es importantísimo. Bien, Rubén, finalmente, ya la gente que nos está viendo, que nos escucha, ha visto tanto la parte social y la parte técnica y pareciera que esto está funcionando bastante bien. Sin embargo, pues lo comentaste al principio de la charla, son pocas las personas que están conectadas. Entiendo que estaban proyectado para 350 familias, más o menos. Y ahorita hay alrededor de 25, 27 familias conectadas. Entonces, yo platicando con la gente del comité le decía, bueno, yo creo que una salida sería el que se conectara más gente. Y eso bajaría los costos de operación de la planta, aunque se incrementan, pero bueno, más repartido entre más personas, como que se atenúa un poco el costo. Sin embargo, también he visto como que cierta renuencia tanto para las que se quieren conectar como para los que están ahorita trabajando. Unos porque dicen que es una planta privada, que no lo es. O sea, como tal es una planta privada, simple y sencillamente están aportando los que están beneficiándose. Y la otra es que, pues para que tú te puedas ver beneficiado, pues obviamente tienes que entrar con tu cooperación mensual de gasto de energía, pero también se les está pidiendo una aportación para la adquisición del terreno, que a fin de cuentas creo que el terreno es la manzana de la discordia. ¿Qué opinión tú puedes hacer sobre esto que te comento? Como decíamos hace rato, este grupo de personas que originalmente hizo la gestión por varias puertas, inclusive, como decíamos,
el licenciado Pichardo Pagasa tuvo contacto directo con ellos, era gente mayor en su momento, ¿no? Gente ya arriba de los 60 años en aquel tiempo, ¿no? Y estaban preocupados por este asunto. O sea, más que ser una gestión de la autoridad municipal, fue una gestión de un grupo de personas. Hay que decir que en la misma colonia Gustavo Vaz hay otro sistema de tratamiento en el extremo contrario a donde se encuentra esta planta. Y esa planta se supone que, pues, bueno, es una tecnología muy distinta a la que tiene acá el humedal, porque aquella inclusive gasta, me atrevería a decir, que consume mucho más energía eléctrica que la de acá, porque están permanentemente trabajando los aireadores, por ejemplo, ¿no? Y aquello, bueno, pues supongo que si no está parada la planta, pues el consumo de energía eléctrica lo está pagando el ayuntamiento, mientras que acá en el humedal el consumo de energía eléctrica lo está pagando la población directamente, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el origen del problema? Que al ser los compañeros de esta sección de Gustavo Vaz, es creo que el quinto barrio o algo así, los principales interesados, ellos se encargaron de gestionar y de adquirir en compra el terreno. El terreno es parte de la propiedad de don Manuel, que ya lo entrevistaste, y él vende, vende un pedazo, una fracción de su terreno para construir esta planta. Y es el grupo gestor originario el que paga el valor de venta del terreno que hace don Manuel. Entonces, en este sentido, digamos que sí fue una compra privada como tal, o comunitaria. Y la gente lo que quiere es que a la vuelta del tiempo, hablemos del 2010 al 2020, pues ya son 10 años que adquirieron el terreno y que pues ahora con la nueva gente que quisiera conectarse, quisieran recuperar parte de la inversión que se hizo en la compra del mismo terreno. Son cuestiones que están ahí presentes, que a lo mejor a la distancia habría que valorar de una manera más fría. Y sí, sí, desde luego pienso yo que tienen razón en el sentido de que la gente nueva que quiera conectarse tendría que hacer una aportación parcial, pequeña, de lo que costó originalmente el terreno, porque esas deudas las adquirieron en su momento los señores. Ahora, ¿por qué la maneja este comité y no la maneja el ayuntamiento? Porque justamente lo que dicen los señores, bueno, pues si la quiere manejar el ayuntamiento, bueno, pues que pague lo que costó el terreno, tal vez, ¿sí? O todos estos años de gestión. Y obviamente, pues es un tema que está ahí estancado, ¿no? Yo siento que valdría la pena apostarle a la experiencia social, ya que llevan varios años así, la compra más fuerte o el gasto más fuerte ya se hizo, y en todo caso, lo que aquí hay que hacer es retomar el modelo, revisarlo, ver cómo si la nueva gente que se tiene que conectar esté consciente de esto. Quiero decirles que inclusive el ayuntamiento construyó, al parecer, o gestionó otro sistema de tratamiento que era solamente una especie de biodigestor en la parte poniente de donde está ahorita el humedal. Y con ese pretexto varias personas no se han conectado porque dicen que están conectadas al biodigestor. Pero ese biodigestor está trabajando totalmente mal. Entonces, lo más importante aquí es una conciencia real, una conciencia social de qué estamos haciendo realmente por tener una mejor calidad de vida y por tener un ambiente más sano. Y en ese sentido, destacar que la gente que está en el humedal lo está haciendo y todos los demás no lo están haciendo. Entonces,
Si queremos ver comprometido el futuro de las generaciones que vienen, bueno, pues sigamos con la inercia y echando todo a perder. Y si queremos realmente ser un factor de cambio, entonces acerquémonos al grupo comunitario del tratamiento de las aguas residuales del humedal, y seguramente que hay que decir además que no basta con hacer el pago de su cuota mensual, sino también están obligados a hacer faenas en lo que es en Oaxaca el famoso tequio, ¿no? ¿Sí? Estas faenas comunitarias que bien puede ser también un ejercicio de mayor integración social, siempre y cuando lo hagamos gustosos, lo hagamos contentos y no solamente obligados como tal. Entonces, yo con eso quisiera terminar. Si, como tú decías, Hugo, de los sistemas que tiene la cuenca Villa Victoria, San José Rincón, que yo creo que por lo menos serán 10. Y si de esos 10 me dices tú que el único que funciona es bueno, pues entonces apostémosle a la organización comunitaria, al trabajo comunitario, y sigamos por esa ruta en donde además todavía hay mucho por trabajar y muchos beneficios por obtener en cuanto a, como ya lo vimos con don Martín, a la siembra orgánica a partir de las compostas que están haciendo. Bien, Rubén, muchas gracias. Sí, efectivamente son 13 sistemas de tratamiento y le hablo como sistemas porque son diferentes. Una buena parte de ellas son fosas sépticas que no se podría llamar sistema. A fin de cuentas, se está alentando demasiado, exageradamente el número de fosas para el tratamiento de las aguas, porque a fin de cuentas no es un tratamiento, sino más bien es un depósito, y a veces, como yo le he comentado, y perdón por lo que voy a decir, pero más que un tratamiento es una concentradora de contaminantes, porque se saturan, se salen y a fin de cuentas van al arroyo y pues todo eso va a dar a fin de cuentas a la presa. Quiero comentar y hacer una aclaración con lo que dijo Rubén al principio de la plática, que ubica a esta planta dentro de la cuenca del Lerma. Eso es correcto. Aquí la situación, y es por eso que está involucrada la Comisión de Cuenca Villa Victoria, es que el servicio que se le da a los habitantes están ubicados en la cuenca de Villa Victoria, pero la planta está ubicada en Balsas y por gravedad es atraída hacia Lerma, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas, pues hay que atenderlo de todos modos. Y finalmente, y una pregunta con una respuesta muy corta, Rubén, porque se nos acaba el tiempo. Estos tratamientos alternativos de las aguas creo que son muy eficientes y en la práctica se está dando. De 13 instalaciones, solo esta funciona al 100%. Es más, es de las pocas que están acabadas, porque muchas ni siquiera están acabadas, están abandonadas. El tratamiento de aguas residuales con humedales es una buena alternativa para pequeñas comunidades. Totalmente, es lo que se debe hacer, y hay que decir además que están surgiendo sistemas más intensivos de tratamiento de aguas residuales con tecnologías blandas. Este es uno de ellos, pero hay mucho más. Hay uno que se llama entramado de raíces, son plantas más compactas, y sí, definitivamente es el sistema muy amigable, muy económico y además de todo con beneficios múltiples. Muy bien. Muchas gracias, Rubén. Bueno, como ustedes vieron, yo creo que ha sido más que claro el funcionamiento. Estoy completamente de acuerdo con Rubén en que hay que apostarle y pedir y solicitar el apoyo al ayuntamiento, al Estado, a la Federación, para que se apoye esta iniciativa que, hasta donde tengo entendido, es la única planta de tratamiento que es operada por la comunidad o una comunidad que está tratando sus aguas. Creo que es de las pocas que puede haber a nivel nacional. Y pues es un esfuerzo de pocas familias que sí les está costando una buena cantidad de dinero, y más ahorita en la pandemia sí les está pegando, ¿no? Entonces, solicitamos el apoyo de todas las autoridades que volteen a ver, que vengan a ver esta planta. De hecho, ya hay algunas otras comisiones de Cuenca interesadas en visitarlo. Hace falta mucho el apoyo y bueno, esperemos que les haya gustado este video. Muchas gracias, biólogo Rubén, por
por la plática, muy interesante. Yo también, aunque he seguido el proyecto, no tenía conocimiento de algunos aspectos, pero me quedan claros, ya en corto los platicaremos. Y bueno, solo invitarlos a que el biólogo Rubén nos va a dar una segunda plática posteriormente. Le agradecemos mucho la anfitrionía porque estamos grabando en su casa el día domingo. Y pues muchas gracias, Rubén. Gracias. Buenas tardes. Hasta pronto. Gracias.